El castellano es la segunda lengua más hablada según el número de habitantes nativos, estando detrás del chino mandarín y en tercer lugar detrás del inglés y el chino mandarín como lengua extranjera. Unas 496 millones de personas lo hablan como primera o segunda lengua nativa, alcanzando así los 595 millones de habitantes teniendo en cuenta la competencia limitada, habiendo así 23 millones de estudiantes. Entonces así puede ser considerado el tercer idioma de comunicación internacional después del inglés y el francés. ¿Cómo se originó esta lengua? ¿Qué sucesos históricos influyen en su evolución? Bueno, esto y más averiguaremos en este video. Beso a beso me enamoré de ti, beso a beso, amor. El castellano proviene del latín, al igual que otros idiomas o dialectos, como el portugués, el gallego, el catalán, el francés y el italiano. Como gran parte de la península ibérica estaba conquistada por los romanos, este territorio formaba parte de su imperio. Por lo tanto, su cultura y su idioma fueron implantados por toda esta zona. Cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, la influencia del latín culto que hablaban nativamente los romanos fue disminuyendo poco a poco, empezando a hablarse en España el latín vulgar, el cual tenía una fonética, una sintaxis y un léxico diferentes. En este contexto es cuando surgen las deformaciones del latín y nace la primera versión del castellano. Pero paremos, porque nos estamos adelantando un poco, porque así como los pueblos tienen una historia que los transforma y consolida culturalmente, el idioma que hablan también sufren cambios y modificaciones con el paso del tiempo. El acto de hablar, además de construir una herramienta de comunicación fundamental propia de los seres humanos, es una manifestación de identidad cultural. Cada lengua da cuenta de una manera de percibir el mundo y expresarlo. La disciplina que se ocupa de estudiar y describir los cambios que tiene un idioma en relación con la historia de quienes lo hablan es la lingüística histórica. Y a pesar de que no se ha podido determinar el origen primero del lenguaje humano, sí ha sido posible describir la evolución y el desarrollo que sufrieron las numerosas lenguas. Y el castellano no ha sido una excepción. Este ha transitado y sigue transitando procesos que cada día lo alejan más de su lengua madre, el latín. Para comprender el castellano que se habla hoy es necesario saber qué sucedió en cada etapa de su formación. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, esta estaba ocupada por vascos, celtas, fenicios, griegos, íberos y cartagineses. Al combinar las lenguas que hablaban en distintas culturas que habitaban la península ibérica, el latín vulgar empezó a tener vocablos provenientes del griego, germánico y el celta. Los romanos desembarcaron en Emporión, hoy Ampurias, al noreste de España, en el año 218 a.C. Desde esa fecha y en los 3 siglos subsiguientes consumaron la conquista de toda la península ibérica, a la que llamaron Hispania. La mayoría de los pueblos que habitaban la península ibérica, al ser sometidos por el imperio, terminaron por adoptar el latín y la forma de vida y religión de los romanos. Y cuando Roma se convirtió al cristianismo, también lo hizo España, en el año 313. El romano fue invadido en el año 410 por Alarico, el rey de los vasígodos. Así inició el periodo de invasiones bárbaras. Los bárbaros eran provenientes de los pueblos germánicos del centro de Europa. Tras la caída del Imperio Romano del Occidente, el latín culto dejó de tener tanta importancia en la población y pasó a tener más importancia el latín vulgar. En este contexto, el latín fue teniendo varias deformaciones y fue surgiendo el romance castellano. Este fue surgiendo desde la región del Reino de Castilla por toda la península ibérica durante la Edad Media. Las palabras que se incorporaron al latín después de esta invasión se llaman germanismos y aún se usan muchas de ellas. La gran mayoría de palabras árabes tenían un equivalente latino, sin embargo, las nuevas formas fueron preferidas por los hablantes. Los germanismos pueden dividirse en 2 grupos, el de la guerra y el de la paz. El grupo de la guerra incluye locuciones relacionadas con la batalla, por ejemplo, guerra, orgullo, riqueza, robar, botín, ganar, bandera y espía, entre otras. Mientras que el grupo de la paz abarca locuciones derivadas de la convivencia entre romanos y bárbaros, por ejemplo, jabón, toalla, guante, cofia, falda, agasajar, arpa,
ropa, entre otras. El último rey godo fue derrotado en el año 711 por Tarik y su ejército de moros. Los musulmanes conquistaron la península ibérica en menos de un año y la dominación árabe duró 8 siglos. Durante esta invasión surgen dos zonas muy diferenciadas. En una de ellas, Al-Ándalus comienza a hablar los dialectos romances, a la vez que se habla el mozárabe, neo-árabe, con otras lenguas invasoras, árabe y bereber. Mientras que en la zona no invadida por los musulmanes, formada por reinos cristianos, comenzaron a hablarse las modalidades romances catalana, aragonesa, astur y gallego-portuguesa, además de la castellana, que era la dominante en la península. Durante la ocupación árabe, el intercambio cultural fue fructífero y enriquecedor en todos los sentidos. Fue una época en donde convivieron judíos, cristianos y musulmanes, y esto dio el esplendor a la cultura peninsular. La lengua incorporó una gran cantidad de palabras con origen árabe. Alfombra, atalaya, aceite, aceituna, acequia, albañil, alcalde, alcantarilla. La adopción de estas palabras se deben al desarrollo que tuvieron los árabes en cuestión a disciplinas y costumbres. Por ejemplo, las palabras relacionadas con la matemática, la jardinería, higiene personal, etc. Otra de las razones de la adopción de términos árabes fue la estética de esa lengua. En efecto, la simple belleza de estas palabras hizo que se prefieran en vez de locuciones que ya estaban en latín. Si bien los intentos por recuperar los territorios ocupados por los musulmanes empezaron en el siglo VIII, fue entre los siglos XI y XII cuando las guerras de la Reconquista cobraron su verdadero impulso. Los cristianos empezaron a avanzar hacia el sur hasta que a principios del siglo XV se establecieron en Castilla, tomaron León y edificaron el reinado de Fernando I. Allí se hicieron fuertes y en el año 1492, con la toma de Granada, reconquistaron totalmente la península. El latín, la lengua que era hablada por los romanos, tenía dos modalidades: el latín clásico y el latín vulgar. El latín clásico era hablado por nobles, intelectuales y sacerdotes, y era la única variación de latín que se escribía. Después estaba el latín vulgar, que era hablado por el común del pueblo y los soldados. La primera versión del español no solo tuvo influencia del latín vulgar, sino también del celta, el griego y el germánico. En el siglo VIII, con la llegada de los musulmanes al territorio, se recibieron nuevas influencias de otras lenguas, como el árabe o el bereber. Hoy en día aún perviven en nuestras lenguas algunas palabras de origen prerromano, como barro, cabaña, cerveza, perro, conejo, lanza, balsa, salmón, entre otras. Estas sobrevivieron a pesar de que los romanos impusieron el latín como lengua oficial. Lo mismo hicieron con los otros territorios que ocuparon en el resto de Europa, y de esa imposición surgieron las lenguas actualmente conocidas como lenguas romances: el castellano, el portugués, el francés, el rumano, el catalán, el gallego y el italiano, entre otras. Todas derivan del latín vulgar. Solo dos lenguas sobrevivieron a la hegemonía del latín: el griego, debido a que Roma mantenía relaciones comerciales importantes con Grecia y respetaba su cultura, y el vascuense o euskera, debido a que el territorio vasco fue el único que los romanos nunca lograron conquistar. Se cree que euskera proviene de las lenguas antiguas del centro de Roma. En contacto con las lenguas peninsulares y de las árabes, el latín fue evolucionando de distintas formas según la zona, y fue teniendo distintos dialectos. En el norte de la península ibérica se encontraban los cristianos que se refugiaban de los musulmanes. Entre ellos surgió el castellano en el siglo IV. El rey que impulsó el castellano como lengua fue Alfonso V, el cual también realizó algunas obras originales en castellano y traducciones de otras tantas. Este fue un avance importantísimo para el castellano como lengua. Otro de los hitos históricos que ayudaron a afianzar el castellano como lengua fue la conquista de Granada por parte de los reyes católicos. Fue también en 1492 que apareció Granada, de Antonio Nebrija, el primer tratado que estudiaba la gramática de un idioma europeo. En este mismo año, con la llegada de España a América, el idioma se extendió por gran parte de este continente, derivando en numerosos dialectos y variantes que presentan diferencias tanto
de pronunciación como de vocabulario. Además, a ello hay que añadirle la influencia de otras lenguas nativas como el inglés, que ha contribuido a las diferentes variaciones de la lengua. Hoy en día, en España, conviven numerosas lenguas. 4 de ellas son cooficiales, junto con el castellano en las comunidades autónomas donde se habla. Son la lengua catalana, la vasca o euskera, la gallega y la valenciana. A medida que los cristianos se iban imponiendo políticamente, también iban imponiendo sus dialectos. Gracias a esto desapareció el mozárabe y el artulionés. Pero actualmente, junto al castellano, sí conviven el catalán y el galaico portugués. El castellano entonces se convirtió en la lengua dominante de la península y se consolidó gracias al máster de juglaría, de clerecía y a la obra de Alfonso V. Y así como el latín llegó a la península ibérica, lo mismo sucedió con el castellano en América. Los españoles, al llegar a América, impusieron su idioma, el castellano, sobre los pueblos amerindios. El castellano que llegó a América tenía influencia andaluza, ya que muchos de los colonizadores que llegaron a América eran de esa zona de España. La evolución del castellano continúa con la influencia de diferentes factores, como la migración, los medios de comunicación, la ciencia y la tecnología, que día a día necesitan acuñar nuevos términos para denominar una realidad en permanente cambio. Algunos ejemplos de mezcla lingüística en el castellano son los italianismos, como piano, soneto, capricho, los galicismos, o sea, palabras de origen francés, como garaje, pantalón, cobarde, estaca, y los anglicismos, que provienen del inglés, como el más conocido fútbol, champú o vagón. Además, en los últimos años, el castellano ha incorporado numerosos neologismos, que serían palabras nuevas, como fax, internet, lycra, ciberespacio, chequear, etc. Actualmente existen aproximadamente 592 millones de hablantes hispanos, concentrados en gran parte de España y Latinoamérica. Íberos, romanos, griegos, cartagineses, bárbaros, árabes e indígenas americanos. El castellano es producto de aportes de numerosas culturas que convivieron pacíficamente o se enfrentaron a lo largo de los siglos. Actualmente es la tercera lengua más hablada del planeta después del chino y el inglés, y así sigue expandiéndose. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Aproximadamente 592 hablantes. Ay, eran re poquitos. Así como la... Me voy a matar. ¡Terminé! En el siglo V, la influencia del latín... ¡Latín culto! ¡Culto! Durante la ocupación... Menos de un año. Y la invasión árabe duró... La invasión duraba 8 años, una invasión. Era dominación. ¡Ah! Tengo hambre. Ay, las piernas. Ay, me duelen las piernas. El Imperio Romano fue invadido en el año 410. Algunos ejemplos de mezcla. El rey que impulsó el castellano como lengua fue Alfonso V. Se conocen como lengua. ¡Ay! ¡Re loca estaba! Vendo más. Sí, estaba. Vendo mazapán, verduras, choclo y lentejas. El mos... Oppan Gangnam Style.
Op.